Yo siento que en este proceso que estudié, una de las cosas que quise muchísimo sanar y que me pareció sumamente importante fue mi relación con mis padres. Yo sentía, por ejemplo, con uno de mis padres como que no estuvo tan presente. Y hoy en día, después de haber trabajado, me di cuenta que estaba enfocada en lo que yo quería que fuese estar presente, y empecé a ver que mi papá fue una de las personas más presentes y todavía en mi vida, y me generó una admiración hacia él, una sanación también desde adentro. Y con mi mamá, que estaba muy enojada de que mi mamá es una persona sumamente amorosa, pero también todo el tiempo quiere darte. Y no siempre uno quiere recibir. Entonces, empezar a entender eso y a hablarle de un lugar mucho más de respeto, desde el gracias, desde agradecer. Empecé como a estar mucho más agradecida con mi mamá y con mi papá, gracias, y poder decir no después, ¿no? Mismo a los consejos, a veces por ahí te dan consejos que uno no quiere, entonces empezar con el gracias por este consejo, en este momento voy a evaluar si lo tomo o no. Entonces desde ese lugar mi mamá empezó a darse cuenta que no siempre tiene que darme consejos, empezó a preguntarme sola, sin que yo le diga, ¿querés que te dé algún consejo? Y a veces yo le digo que sí, a veces le digo que no, pero desde un lugar mucho de respeto y desde abajo. Los hijos siempre tienen que estar desde abajo y los padres tienen que estar arriba. Siempre tienen que hacer así la relación, ¿sí? Entonces, desde un lugar desde abajo, sentí que pude sanar mi relación con mis padres y eso me ayudó muchísimo, muchísimo con mi relación con mis hijos, ni hablar. Entonces, a eso es lo que uno quiere como adulto llegar, ¿sí? Llegar a que los hijos nos tengan esa admiración, nos tengan ese agradecimiento, nos tengan esa estima, quieran venir a pedir nuestros consejos y construir la relación desde ese lugar. Lo que yo veo que pasa muchísimo es que los padres, al ver que los hijos se van de la casa, empiezan a utilizar la manipulación. Entonces mamá nunca la llamás, ¿no? Entonces ahí viene la manipulación con la culpa. O uno, no sé, le regala algo el padre y le dice, para esto sí estoy, ¿no? Pero cuando me tenés que llamar no me llamás. Entonces empieza la extorsión, la manipulación. Muy común eso. Sí, muy común hoy en día, y es muy triste porque lo que genera eso es muchísima distancia. Los hijos cada vez se distancian más de los padres. Y es una de las cosas que a veces a uno como padre le preocupa, sobre todo cuando si tienes una personalidad muy distinta con tu hijo, ¿no? Que tu hijo tenga una personalidad muy distinta a la tuya y a veces choquen tanto que esto se pueda después desarrollar en que después al final no te hables más con tu hijo. A mí es una de las cosas que por lo menos más miedo me da en esto de la relación padre-hijo, de que uno a veces tiene un carácter y tienes un hijo que tiene el mismo carácter que tú y empiezan a chocar. Entonces creo que esto que tú mencionas, no sé si será la solución, pero creo que por lo menos ayuda a sentar unas bases para ayudar a que no suceda, ¿no? Bueno, los niños los niños ya adultos, cuando pasan estas situaciones, tienen que aprender a poner límites a sus padres, ¿sí? Obviamente desde el amor y desde el respeto, pero es mucho más difícil y más fácil es educar a los padres a que traten de utilizar esta educación respetuosa, esta crianza respetuosa, esta relación respetuosa, que van a recibir muchísimo más de los hijos que con la manipulación. La manipulación es lo que distancia, y cuando nosotros nos reflejamos por nuestros hijos, está buenísimo ver que hay cosas que nos reflejan, porque de eso podemos aprender, y de los niños podemos aprender un montón. Yo siento que aprendo un montón con mis hijos, y con los que más difícil tengo relación, siento que tengo una unión mucho más profunda, muchísimo más profunda. Así que cada desafío es una oportunidad. Ese es un muy buen enfoque. Bueno, ¿y qué te iba a decir yo? Y ahora sí, entrando un poquito en el terreno de la religión, ¿cómo se compagina esto? Porque con el tema, entiendo que eres judía ortodoxa, ¿no? Sí. Y tengo entendido que ustedes también tienen como muchas reglas bastante bien marcadas, y entiendo también de que esto de la educación respetuosa es algo relativamente nuevo. Entonces ya viene de una forma de crianza en el pasado. ¿La comunidad judía cómo ha recibido desde tu perspectiva este tipo de enseñanza y cómo se han podido
relacionar entre sí con este tipo de educación. Bueno, como decimos, una persona judía ortodoxa tiene muchísimas normas, reglas, restricciones. Entonces ya eso lo mamamos desde que nacemos. Entonces, adaptarnos a los límites y a las normas, a las reglas, para nosotros es muchísimo más fácil. Porque ya eso al revés, lo tenemos ya inculcados, ya sabemos que el mundo se rige por normas y reglas. No son solamente las normas